¿Qué es una infección bacteriana? Es aquella infección causada por bacterias, microorganismos microscópicos que tienen una célula sin núcleo y que viven en todo tipo de medios y ambientes. Muchas especies también viven en el cuerpo humano y en el de los animales. Tenemos bacterias que habitan en la piel, en la boca, en las vías respiratorias, en el sistema digestivo, en el reproductor o en el urinario. Existe una gran cantidad de microorganismos, los cuales no causan ningún daño y solo unos pocos tipos de bacterias son los que provocan enfermedades mediante la producción de toxinas, que son sustancias nocivas, transmitiéndose, invadiendo tejidos del organismo, adhiriéndose a las células del hospedador o evadiendo el sistema inmunitario. Son las llamadas bacterias patógenas. Luego tenemos bacterias gram positivas, las estafilocóccicas. Las bacterias estafilocóccicas son tipos de gérmenes que normalmente se encuentran en la piel o en la nariz, incluso de personas sanas. Producen las infecciones por estafilococo. La mayoría de las veces estas bacterias no provocan problemas o provocan infecciones cutáneas relativamente menores. Las estreptocóccicas, las infecciones estreptocóccicas son invasivas del grupo A. Ocurren cuando la bacteria traspasa las defensas de la persona infectada. Esto puede ocurrir cuando una persona tiene llagas u otras heridas en la piel que le permitan a la bacteria introducirse en el tejido. Las enterocóccicas, la difteria es una enfermedad infecciosa causada. Las infecciones enterocóccicas están causadas por un grupo de bacterias gram positivas, denominadas enterococos, y que residen habitualmente en el intestino de personas sanas, pero en algunos casos provocan infección. Tenemos la difteria. La difteria es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores y produce una toxina que afecta a otros órganos. Luego tenemos listeriosis. La listeriosis es una infección grave generalmente causada por el consumo de alimentos contaminados por la bacteria Listeria monocytogenes. Se estima que 1.600 personas contraen listeriosis cada año y que aproximadamente 260 mueren por la enfermedad. Luego tenemos carbunco. El anthrax o carbunco es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria gram positiva y baciliforme, conocida como Bacillus anthracis. El anthrax puede encontrarse naturalmente en la tierra y afecta comúnmente a mascotas y animales en todo el mundo. Tenemos nocardia. La nocardia es una infección, es un trastorno, está producida por una infección nocardiosis. Es un trastorno que afecta a los pulmones, la piel o el cerebro en personas por los demás sanas. Esto se puede presentar como una infección local. Sin embargo, en personas con sistemas inmunitarios debilitados se puede diseminar en todo el cuerpo. Mi nombre es Zenaide Suárez, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Amanda Barnique y yo les voy a hablar sobre las infecciones por bacterias gram negativas. Las bacterias gram negativas son un tipo específico de bacterias con características únicas. Como la mayoría de las bacterias, pueden causar infecciones en todo el cuerpo. Las zonas de infección más frecuentes incluyen los pulmones, las vías urinarias, el torrente circulatorio, el sistema nervioso y las partes blandas. Entre una de las infecciones por bacterias gram negativas tenemos la infección por Neisseria. Estos son diplococos negativos, gram negativos, que están aplanados en los lados contiguos, dando a la pareja la forma de un grano de café. Estas bacterias aerobias tienen requerimientos nutricionales estrictos y crecen en medios enriquecidos. Las dos especies clínicamente significativas son meningitis y gonorrea. La meningitis es una causa significativa de meningitis bacteriana. Particularmente en los niños menores de 2 años de edad, el organismo es un colonizador frecuente de la orofaringe y disemina por vías respiratorias. En el caso de la gonorrea, es la enfermedad producida por la infección de la bacteria gonorrea. Infecta típicamente los epitelios de la uretra, el cuello uterino, el recto de la faringe o las conjuntivas y causa irritación o dolor y secreción purulenta. Tosferina. La tosferina, también conocida como tos convulsa o Pertucci, es una enfermedad muy contagiosa causada por un tipo de bacteria llamada Bordetella pertussis. Estas bacterias se adhieren a los cilios. Estas son pequeñas extensiones parecidas o vellas. Recubren parte del aparato respiratorio superior. Estas bacterias liberan toxinas, venenos
que dañan a los cilios y provocan la inflamación de las vías respiratorias. En la transmisión de la tosferina tenemos que es una enfermedad muy contagiosa que solo se encuentra en los seres humanos. Se transmite de una persona a otra. Por lo general, las personas con tosferinas le transmiten la enfermedad a los demás al toser o estornudar, o al pasar mucho tiempo en contacto cercano con ellos, compartiendo el espacio donde respiran. Muchos bebés que contraen la tosferina se contagian de sus seres mayores, padres o las personas que lo cuidan, quienes tal vez ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Las personas infectadas más contagiosas, hasta por alrededor de 2 semanas después de que aparece la tos, los antibióticos pueden acortar el periodo durante el cual una persona es contagiosa. Aunque las vacunas contra la tosferina son la herramienta más eficaz para prevenir esta enfermedad, ninguna vacuna es 100% eficaz. Cuando la tosferina está circulando en una comunidad, existe la posibilidad de que una persona de cualquier edad tenga todas sus vacunas al día, pueda contraer esta enfermedad. El diagnóstico que se aplica para la tosferina puede diagnosticarse al tomar en cuenta si la persona ha estado expuesta a esta enfermedad y al hacer lo siguiente: historial de los signos y síntomas típicos, examen física y prueba de laboratorio, examen de sangre. El tratamiento, por lo general, de la tosferina se trata con antibióticos, y el tratamiento en las primeras etapas es muy importante. El tratamiento puede hacer que la infección sea menos grave si se comienza temprano, antes de que empiece el acceso de la tos. Chancroide. El chancroide es una enfermedad de transmisión sexual producida por una bacteria. Es común en países tropicales, aunque en otras partes del mundo también. Cualquier persona sexualmente activa puede infectarse con chancroide. Es más común en los hombres que en las mujeres, especialmente en los hombres sin circuncisión. Los síntomas, entre uno de los síntomas, la primera señal de infección es generalmente la aparición de una o más úlceras o bultos elevados en los órganos genitales. Las úlceras están rodeadas por un borde rojo delgado que pronto se llena con pus y en algún momento se rompe, dejando una herida abierta y dolorosa. En el 50% de los casos sin tratamiento, las bacterias del chancroide infectan en los ganglios linfáticos de la ingle. En un plazo de 10 días de la aparición de las úlceras primarias, las glándulas de un lado, a veces ambos lados de la ingle, se hinchan, endurecen y provocan dolor. Esta hinchazón surge redondeada y dolorosa que puede eventualmente reventarse. Ahora vamos con el granuloma inguinal. El granuloma inguinal es una infección bacteriana crónica de la región genital, por lo general de transmisión sexual. El granuloma inguinal es una infección rara progresiva de la piel genital y perineal causada por la Klebsiella, antes denominado Calimantobacterium granulomatis. La enfermedad se caracteriza por lesiones en la piel lentamente progresivas. Su aspecto es rojo carnoso, sobrelevadas, indoloras y a menudo ulceradas. Las adenopatías regionales son inusuales. El diagnóstico se basa en los criterios clínicos y el examen microscópico. El tratamiento consiste en antibióticos. En el tratamiento podemos utilizar cremas. Los productos de prescripción médica pueden ayudar a mejorar el aspecto de los bultos y a que desaparezcan más rápidamente. El congelamiento, la fototerapia y los medicamentos orales. Entre los síntomas del granuloma inguinal, la infección, depende de dónde se localice la infección, en el pene, el escroto, la región inguinal y los muslos en los hombres, vulva, vagina y perine en las mujeres, ano y glúteos en pacientes que practican relaciones sexuales anales receptivas, en cara, en ambos sexos. Después de un periodo de incubación de 1 a 12 semanas aparece un nódulo cutáneo eritematoso
indoloro, que crece lentamente y se convierte en desagradable. La lesión aumenta de tamaño lentamente. A menudo su úlcera y se disemina a otras áreas de la piel. Las microbacterias. Las microbacterias son un tipo de germen. Hay varios. El más común causa la tuberculosis, otro causa la lepra y otros causan infecciones llamadas infecciones por microbacterias atípicas. La tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de aerosol suspendidas en el aire, expulsadas por personas con enfermedad pulmonar activa. Los síntomas, si bien tu cuerpo puede hospedar la bacteria que causa la tuberculosis, tu sistema inmunitario generalmente evita que se enferme. Por este motivo, los médicos distinguen entre la tuberculosis latente. En esta estás infectado de tuberculosis, pero la bacteria en tu organismo está en un estado inactivo y no presenta síntomas. La tuberculosis latente, también llamada tuberculosis inactiva o infección por tuberculosis, no es contagiosa. La tuberculosis latente se puede convertir en tuberculosis activa por el tratamiento, que es importante. La tuberculosis activa, también llamada enfermedad de tuberculosis, esta afección te enferma y en la mayoría de los casos puede contagiarse a otra persona. Puede manifestarse semanas o años después de la infección de la bacteria de tuberculosis. Los síntomas y signos son tos que dura de 3 semanas o más, tos con sangre, un moco, dolor en el pecho o dolor al respirar o toser, pérdida de peso involuntaria, fatiga, fiebre, sudoraciones nocturnas, escalofríos y pérdida de apetito. La tuberculosis también puede afectar otras partes del cuerpo, incluidos los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Cuando la tuberculosis se produce fuera de los pulmones, los síntomas y signos varían de acuerdo con los órganos afectados. Por ejemplo, la tuberculosis de la columna vertebral puede provocar dolor en la espalda y la tuberculosis en los riñones puede causar sangre en la orina. Las complicaciones que trae la tuberculosis puede ser letal. Esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar los pulmones, pero también se puede extender a otras partes del cuerpo, como ya lo mencioné. Las complicaciones por la tuberculosis son las siguientes: dolor espinal, el dolor de la espalda y rigidez son complicaciones comunes de la tuberculosis, el daño articular, la inflamación de las membranas que cubren el cerebro, problemas en el hígado o en los riñones y trastornos cardíacos. Lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium, también conocida como bacilo de Anse. El bacilo se reproduce muy despacio y el periodo promedio de incubación e inicio de los signos y síntomas de la enfermedad es de aproximadamente 5 años. Existen 3 formas de lepra. La primera es la lepra indeterminada. Se trata de la lepra de comienzo o también denominada lepra infantil. Afecta muchas veces a niños que viven con sus padres que también están enfermos. Por segundo tenemos la lepra tuberculoide o paucibacilar. Se trata de una forma benigna pero que puede dañar también a los nervios y en la que también puede aparecer la parálisis. El sistema inmunológico del paciente lucha de forma anárquica contra la bacteria. Suelen aparecer 4 o 5 manchas con un borde definido y son menos contagiosas porque no cuentan con muchos gérmenes. Y tercero tenemos la lepra lepromatosa o multibacilar. Esta es la forma más grave. El sistema inmunológico no lucha contra la bacteria y esta se disemina y se multiplica por todo el organismo, afectando a la piel, a los nervios, al hígado, al vaso, a la nariz, a los ojos. Se caracteriza por múltiples lesiones cutáneas, inflamación de los nervios, congestión nasal y sangrado nasal. Estos pacientes son más difíciles de controlar, pero si los diagnosticamos y evitamos que se llegue a esta etapa, conseguiremos que la enfermedad
no siga su proceso. En el diagnóstico, cuando trabajamos con lepra, en las formas graves encontramos la microbacteria en la piel. Con una prueba sencilla y barata se toma la muestra de la piel y se analiza en busca del bacilo. Si está presente el diagnóstico, es positivo. Esto se realiza con la biopsia de la piel o raspado de la piel. Se trata de una extracción de una muestra de la piel para su examen microscópico. No suele tardar más de 15 minutos. Hay distintos tipos de biopsia de la piel según la profundidad de la muestra extraída. En otras pruebas que se puede realizar es la lepromina cutánea. Es un examen que puede determinar qué tipo de lepra padece la persona. En estos casos, el médico inyecta una muestra no infecciosa debajo de la piel y marca el sitio de la inyección, que será examinado a los 3 días y a los 28 para ver si hay reacción y cuantificarla. Las espiroquetas son bacterias gram negativas, delgadas, en forma de sacacorcho, con flagelos periplasmáticos axilares enroscados alrededor de un protoplasma helicoidal. Las bacterias están cubiertas por una membrana llamada vaina externa que puede encarar los antígenos bacterianos de la respuesta inmunitaria del anfitrión. La subespecie Pellidium de Troponema pellidium es la espiroqueta macroaerofila que causa la sífilis, una enfermedad venérea crónica con múltiples presentaciones clínicas. La sífilis. La sífilis es una enfermedad venérea crónica con múltiples manifestaciones. La espiroqueta causal es la Troponema pallidum, subespecie de la Pallidium, a la que nos referimos aquí simplemente como la Troponema pallidum. Es demasiado fina para observarse en tintación de Gram, pero puede visualizarse mediante tintaciones de plata, examen en campo oscuro y técnica de inmunofluorescencia. El contacto sexual es el modo habitual de la diseminación. La transmisión placentaria de la Troponema pallidum se produce fácilmente y la enfermedad activa durante la gestación y da lugar a la sífilis congénita. La Troponema pallidum no puede crecer en cultivo. Los programas de salud pública y el tratamiento con penicilina redujeron el número de casos de sífilis en los Estados Unidos desde finales de los años 40 a los 60. A mediados de los 80, los casos de sífilis empezaron a aumentar, alcanzando un total de 50.000 casos en 1990. Los esfuerzos de salud pública renovados consiguieron una reducción brusca de la incidencia de sífilis en los 10 años siguientes, pero desde el año 2000 ha habido un aumento estable en el número de casos comunicados anualmente hasta alcanzar unos 10.000. En 2006 la sífilis se divide en tres estadios con manifestaciones clínicas y antomopatológicas distintivas. La sífilis primaria. En este estadio, que aparece aproximadamente de 3 semanas después del contacto con un individuo infectado, se caracteriza por una lesión en el pene, el cuello uterino, la pared vaginal o el ano. El chacro se cura de 3 a 6 semanas con o sin tratamiento. Las espiroquetas que son abundantes en los chacros y pueden observarse mediante tintaciones inmunofluorescencia del exudado seroso. Los treponemas se extienden por todo el cuerpo mediante diseminación hematológica y linfática, incluso antes de la aparición del chacro. La sífilis secundaria. En este estadio generalmente aparece de 2 a 10 semanas después del chacro primario y se debe a la diseminación y proliferación de las espiroquetas en la piel y los tejidos mucocutáneos. La sífilis secundaria ocurre aproximadamente en el 75% de las personas no tratadas. Las lesiones cutáneas que frecuentemente aparecen en las palmas o en las plantas de los pies pueden ser maculopapulosas, escamosas o postalosas. Las áreas húmedas de la piel, como la región anogenital, la cara interna de los muslos y las axilas, pueden mostrar condilomas planos, que son placas elevadas de base amplia. En cualquiera de las membranas mucosas pueden formarse erosiones superficiales de color gris plateado, pero son particularmente frecuentes en la boca, la faringe y los genitales externos. Todas estas lesiones superficiales indolorosas contienen espiroquetas y por lo tanto son infecciosas también. Son frecuentes en la sífilis secundaria.
La sífilis secundaria linfática, fiebre, malestar general y pérdida de peso. Los síntomas de sífilis secundaria duran varias semanas después de las cuales las personas entran en la fase latente de la enfermedad. Las lesiones superficiales pueden ocurrir durante la fase latente precoz, aunque son más leves. La sífilis terciaria. En este estadio es raro cuando se consigue una atención médica adecuada, pero aparece aproximadamente en 1/3 de los pacientes no tratados, generalmente después de un periodo latente de 5 años o más. La sífilis terciaria tiene tres manifestaciones principales: cardiovascular, neurosífilis y la llamada sífilis terciaria benigna. Esto puede aparecer aislada o en combinación con la sífilis cardiovascular. En forma de la aortitis sifílica, supone más del 80% de los casos. La enfermedad terciaria, la aortitis, conduce a la dilatación lentamente progresiva de la raíz y el callado aórtico, lo que causa insuficiencia valvular aórtico y aneurisma de la aorta proximal. La fiebre recurrente es una enfermedad transmitida por insectos caracterizada por fiebres recidivantes con espiroquetemia. La fiebre recurrente epidémica está causada por la Borrelia recurrente transmitida por el piojo del cuerpo que solo infecta al hombre. La Borrelia recurrentis, que se asocia al yacimiento debido a la pobreza, a las guerras, causó múltiples epidemias en grandes en África, Europa del Este y Rusia en la primera mitad del siglo XX, infectando a 15 millones de personas y matando a 5 millones de ellas. Y aún es un problema en algunos países de desarrollo. La fiebre recurrente endémica está causada por varias especies de Borrelia, que se transmite de un pequeño animal hasta el hombre, por garrapatas del género Ornithodorius de cuerpo blanco. Tanto en la borreliosis transmitida por piojo como por garrapata, existe un periodo de incubación de 1 a 2 semanas después de la picadura, mientras la infección clínica muestra las espiroquetas se multiplican. En la clínica se anuncia por escalofrío, fiebre, cefalea y fatiga. De Lyme. La enfermedad de Lyme recibe su nombre por la ciudad de Connecticut, donde se produjo una epidemia de artritis asociada con eritema cutáneo a mediados de los años 70. Está causada por varias subespecies de la espiroqueta Borrelia burgdorferi, que se transmite desde los roedores hasta las personas. La enfermedad de Lyme es una enfermedad transmitida por artrópodos frecuentes en Estados Unidos, Europa y Japón. En Estados Unidos, la incidencia de la enfermedad de Lyme ha aumentado con 23.000 casos aproximadamente en 2005. La mayor parte de casos ocurre en los estados del noreste y algunas zonas del estado del medio oeste. La enfermedad de Lyme afecta múltiples sistemas orgánicos y se divide en 3 estadios. En el estadio 1 es la enfermedad aguda, que se da la picadura de garrapata, pópula eritematosa, eritema crónico migratorio y litadenitis, que dura aproximadamente en aparecer 1 semana. En el estadio del 2 es la diseminación, meningocefalitis, neuritis craneal, cardíaca, bloqueo cardíaco, pericarditis y miocarditis. En el estadio 3, la forma crónica tardía, artritis crónica destructiva, acrodermatitis, anaerobias. Las bacterias anaerobias son microorganismos que son capaces de sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen oxígeno. Por ejemplo, pueden proliferarse en tejidos humanos lesionados que no están recibiendo un flujo sanguíneo rico en oxígeno. Causados por anaerobias. Los abscesos generalmente están causados por bacterias mixtas, ambas facultativas, capaces de crecer con o sin oxígeno. Los abscesos contienen 2.5 especies de bacterias, 16 de las cuales son anaerobias y 0.9 son bacterias aerobias facultativas. Las bacterias comensales de lugares adyacentes, orofaringe, intestinos y aparatos genitales femeninos, son las causas habituales de los abscesos, por lo que las especies que se encuentran en el absceso reflejan la flora normal, puesto que la mayoría de las anaerobias que causan abscesos
Forman parte de la flora normal. No es sorprendente que estos organismos no sean esporas que están presentes en el suelo. Clostridium causa 4 tipos de enfermedades. Sus agentes causales son el Clostridium perfringens y el Clostridium septicum. Y otras especies causan celulitis y necrosis musculares en las heridas traumáticas y quirúrgicas. La necrosis muscular uterina, a menudo asociada a abortos ilegales, intoxicación alimentaria leve e infección del intestino delgado asociada con isquemia o neutropenia, que a menudo conduce a sepsis graves. La Clostridium tetánica, la causa del tétano, prolifera en heridas por punción y en el muñón umbilical de lactantes recién nacidos y libera una potente neurotoxina llamada tetanospasmina que causa contracciones convulsivas de los músculos esqueléticos. El toxoide tetánico forma parte de la inmunización en ADPT, que es la difteria, pertusis y tétano, que ha disminuido en gran medida la incidencia del tétano en todo el mundo. La Clostridium ovotolum crece en alimentos enlatados y esterilizados inadecuadamente y libera una neurotoxina potente que bloquea la liberación sináptica de aceticolina y causa una parálisis grave de los músculos respiratorios y esqueléticos. La Clostridium difficile crece en exceso sobre el resto de la flora intestinal en personas tratadas con antibióticos, libera toxina y causa colitis pseudomembranosa. Las infecciones por Clostridium pueden diagnosticarse dentro de la flora intestinal en personas tratadas con antibióticos, libera toxina y causa colitis pseudomembranosa. Las infecciones por Clostridium pueden diagnosticarse mediante cultivo, celulitis mionocrosis, análisis de toxinas, colitis pseudomembranosas o ambas. La celulitis por Clostridium se origina en heridas. Puede diferenciarse de la infección causada por cocos piógenos por su mal olor, su exudado fino y la decoloración y la destrucción tisular relativamente rápida y extensa en el examen microscópico. A continuación, le voy a hablar sobre infección fúngica. ¿Qué es una infección fúngica? También llamada micótica, es aquella causada por hongos, organismos que no son animales ni plantas, aunque hace tiempo se consideraban plantas, sino que conforman un grupo independiente dentro del marco global de los seres vivos. En una de las infecciones encontramos la candidiasis, que es una infección fúngica ocasionada por el hongo cándida que se presenta generalmente en la piel o en las membranas mucosas. El tipo más común de candidiasis es la infección superficial de la boca, la vagina o la piel, que produce placas blancas o rojas y purito, irritación o ambas cosas. Las personas cuyo sistema inmunitario está debilitado puede sufrir infecciones graves del esófago y de otros órganos internos. Cándida suele estar presente en la piel, en el tracto gastrointestinal y en las mujeres en el área genital. Por lo general, Cándida no causa problemas en estos lugares. La candidiasis resulta molesta, pero raramente supone una amenaza para la vida. No obstante, algunas formas de candidiasis son graves. Síntomas: las infecciones de la boca, candidiasis oral o muguet, produce placas cremosas, blancas y dolorosas en el interior de la boca. Fisuras o costra de la comisura de la boca, que se le llama queilitis. Lengua roja, dolorosa y lisa. Cuando la piel se infecta, aparece una erupción pruriginosa. Algunos tipos de dermatitis del pañal están producidas por cándida.
Si la infección se disemina a otras partes del organismo, es más grave. Puede causar fiebre, soplo cardíaco, aumento de tamaño del vaso, descenso peligroso de la presión arterial, choque o shock se le denomina, y descenso de la producción de orina. La infección de la retina y de las zonas internas del ojo puede provocar ceguera. Si la infección es grave, muchos órganos pueden dejar de funcionar y evolucionar hacia un desenlace mortal. Para un diagnóstico encontramos análisis y en ocasiones cultivo de una muestra de sangre o tejido infectado. A veces análisis de sangre. Muchas infecciones candidíacas se diagnostican exclusivamente por los síntomas. Para confirmar el diagnóstico, el médico debe identificar el hongo en una muestra examinada al microscopio. Los médicos pueden solicitar un análisis de sangre llamado panel T2 Candida. Para el tratamiento encontramos el tratamiento que son fármacos fúngicos, con la candidiasis, que solo afecta la piel, la boca o la vagina. Se trata con antimicóticos, por ejemplo, clotrimazol y niftamina, aplicado directamente en la zona afectada. El médico puede también prescribir el fármaco antimicótico fluconazol por vía oral. Para las infecciones del esófago, los médicos prescriben medicamentos antifúngicos, como fluconazol o itraconazol por vía oral. Si estos medicamentos son ineficaces o si la infección es grave, se emplea otros medicamentos antimicóticos. Las opciones incluyen anidufalfungina, caspofungina, micafungina o anfotericina B, administrada por vías intravenosas, por vena. También encontramos el voriconazol, administrado por vía oral o por vía intravenosa. También el isavuconazol, administrado por vía oral, y posaconazol por vía oral. La criptococosis. La criptococosis es una infección causada por el hongo Cryptococcus neoformans o Cryptococcus gattis. La criptococosis es una infección pulmonar o generalizada que se adquiere a través de la inhalación de tierras contaminadas con levadura encapsulada. Los síntomas que produce son la neumonía, la meningitis o el compromiso de la piel, los huesos o las vísceras. El diagnóstico es clínico y microscópico y se confirma con cultivo o tinción en tejidos fijados cuando se considera necesario. El tratamiento se realiza con azoles o anfotericinas B asociadas con flucitocina o sin ella. Los factores de riesgo para la criptococosis incluyen SIDA, linfomas de Hodgkin, otros linfomas, sarcoidosis, terapia con corticosteroides durante un periodo prolongado y también trasplante de órganos sólidos. La fisiopatología de la criptococosis se adquiere por inhalación y afecta típicamente a los pulmones. Muchos pacientes desarrollan lesiones pulmonares primarias, asintomáticas, autolimitadas. En los pacientes inmunocompetentes, las lesiones pulmonares aisladas suelen curar espontáneamente, sin diseminarse, incluso sin tratamiento antimicótico. Después de su inhalación, el criptococcus puede diseminarse, sobre todo al encéfalo y las meninges, lo que se manifiesta característicamente con lesiones intracerebrales, multifocales, microscópicas. Pueden identificarse granulomas, meningeos y lesiones encefálicas localizadas más grandes. Si bien el compromiso pulmonar rara vez es riesgoso, la meningitis criptocócica amenaza la vida del paciente y requiere tratamiento intensivo. Para un diagnóstico encontramos el cultivo de líquido cefalorraquídeo y esputo, urocultivo, hemocultivo, también tinción de tejido fijado, también pruebas de líquido cefalorraquídeo y suero para el antígeno criptocócico. El diagnóstico clínico de la criptococosis se sospecha ante la aparición de síntomas de una infección indolente en un paciente inmunocompetente y en una infección progresiva más grave en ellas inmunodeficientes. Para el tratamiento encontramos para la meningitis criptocócida la anfotericinas B con o sin flucitocina, seguida de fluconazol. Para no meningea encontramos el fluconazol, que suele ser eficaz. Y para la meningitis, el tratamiento convencional consiste en lo siguiente: introducido por anfotericinas B 0,07 miligramos entre kilogramos por vía intravenosa una vez al día, con 25 miligramos entre kilogramos de fluxotocinas por vía oral
cada 6 horas durante 2 o 4 semanas, seguido de terapias de consolidación con fluconazol de 400 miligramos por vía oral una vez al día durante 8 semanas. La aspergilosis es una infección causada por el hongo Aspergillus, un tipo de mojo, hongo, común que vive en ambientes interiores y exteriores. La mayoría de las personas inhala esporas de Aspergillus todos los días sin que lleguen a enfermarse. Este hongo es bastante común tanto en ambientes externos como internos. La mayoría de la gente respira las esporas del hongo todos los días sin ser afectada. Por algunas personas contraen la enfermedad. En general ocurre en personas con enfermedades pulmonares o sistema inmunitario debilitado. Hay diferentes tipos de aspergilosis. Su fisiopatología: las infecciones invasoras suelen contagiarse a través de la inhalación de esporas o a veces por la invasión directa o a través de la piel dañada. Los principales factores de riesgo para la aspergilosis son neutropenia cuando es prolongada por lo general 7 días, dosis elevadas de corticoides durante un periodo prolongado, trasplantes de órganos, en especial de médula ósea con enfermedad de injertos versus huésped, enfermedades hereditarias que afectan la función de los neutrófilos, por ejemplo, enfermedades granulomatosas crónicas. Las especies de Aspergillus tienden a infectar espacios abiertos como cavidades pulmonares creadas por enfermedades previas, por ejemplo, bronquiectasias, tumor o tuberculosis. Los senos o los conductos auditivos externos, otomicosis. Estas infecciones tienden a invadir, destruir los tejidos locales, aunque en ocasiones se diseminan al resto del cuerpo, en particular en pacientes inmunocomprometidos con neutropenia o inmunodeficiencia secundaria al uso de corticosteroides. Sin embargo, la aspergilosis es inusual en las personas con infección por VIH. Las principales enfermedades causadas por Aspergillus encontramos elonimicosis, otomicosis, sinusitis alérgica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, aspergilomas, aspergilosis pulmonar invasiva, aspergilosis pulmonar necrosante y sinusitis. Signos y síntomas: encontramos los principales, encontramos sangre en la orina, dolor de huesos, dolor torácico, escalofrío, dolor de cabeza, insuficiencia respiratoria, úlcera o lesiones cutáneas y también problemas de visión. Para su diagnóstico suele realizarse con cultivo para hongos y examen histológico de muestra de tejido. También prueba de antígeno, también galatomanano en suero y líquido de lavado broncoalveolar. Para su tratamiento encontramos unos tratamientos muy conocidos como el voriconazol, isavuconazol, anfotericinas B, incluso las formulaciones lipídicas. También encontramos el equinocandinas como terapia de rescate y a veces cirugía para los aspergilomas. Gracias. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Renzo Rondón, soy estudiante de medicina de la sección 1 del cuarto semestre. Mi punto trata sobre las enfermedades parasitarias, que no son más que enfermedades infecciosas causadas por gérmenes o parásitos como los protozoos, vermes, cestos, trematos, nematos o artrópodos. Estos pueden adquirirse a través de los alimentos o del agua contaminada por el consumo de sal de la bebida o de los alimentos contaminados como la facilosis o la teniasis. Existen distintos tipos de enfermedades parasitarias de lo que se pueden mencionar. Dentro de lo que se puede mencionar, estos se clasifican según el agente causal de la parasitosis y pueden ser los protozoosis, que son enfermedades parasitarias causadas por protozoos, que son organismos unicelulares del parásito. Helminthiasis, que son enfermedades parasitarias causadas por gusanos como vermes o el helminto, que pertenecen al sistema tanto pluricelulares como eucariotas, y las trematoidiasis, que son enfermedades parasitarias causadas por trematos, vermen,
vermes planos, delfinos platenmintus. Encontramos también la cestoidiasis, que son enfermedades parasitarias causadas por los cestos, vermes planos, delfinos platenmintus, como la teniasis y la cisticercosis. La ectoparasitosis son enfermedades parasitarias producidas por artrópodos que infectan a la superficie corporal de nuestro organismo, como la miasis y la pediculosis, entre otros. Para mencionar otro aspecto, encontramos los métazoos, que se le denominan dentro del reino animal aquellos organismos tanto heterótrofos y eucariotas integrados por varias células que se unen de manera coordinada y con interregulación química, con su morfología específica y funciones determinadas, conformado por tejidos que reúnen las células con igual función. Dentro de las características de los métazoos podemos mencionar que las células que la conforman no pueden capturar individualmente a los alimentos del exterior, ni tampoco pueden por una expulsarla también hacia el exterior, ¿verdad? Los productos son desechos para sus funciones y para las demás que se propongan. El conjunto de células de metazoos dependen en cada caso de las funciones de las cuales van a depender estas. Dentro de las funciones que podemos mencionar que cumplen los metazoos son la de nutrición, la de circulación y la de respiración. Bueno, muchas gracias. De esta manera culmino mi intervención y bueno, espero que les haya gustado. Feliz tarde.